Había algo en los ojos de ese niño que no debería estar ahí. No era miedo, no era hambre, era otra cosa. Algo que los hombres que lo encontraron esa mañana no supieron nombrar hasta muchos años después, cuando ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Era conocimiento, un conocimiento que un niño de 7 años no tenía ninguna razón de poseer. Era 1968. La provincia de Quang ardía, no de manera figurada, ardía de verdad. Las aldeas al norte del río Benay llevaban semanas envueltas en humo. Y el olor a madera quemada y tierra mojada se había instalado en los pulmones de todos los que operaban en Esarillán como si fuera parte del aire mismo. Los soldados de la unidad de reconocimiento, conocida internamente como Equipo Cero, habían aprendido a respirar ese olor sin reaccionar. Habían aprendido muchas cosas que preferirían olvidar. Pero lo que encontraron esa mañana, al amanecer, en el borde de una aldea, que no aparecía en ninguno de sus mapas, era algo para lo que ninguno de ellos estaba preparado. El niño estaba sentado sobre una roca, en el límite exacto entre la jungla y el primer grupo de casas. No lloraba, no corría, simplemente miraba hacia el este. Hacia el sol comenzaba a asomar entre los árboles, con una expresión que el sargento Márquez Webb describió más tarde en su informe como completamente inapropiada para la situación. Webb había pasado 2 guerras antes de Vietnam. Había visto niños en zonas de conflicto. Siempre lloraban, o temblaban, o miraban con ese vacío particular del trauma reciente. Este niño no hacía ninguna de esas cosas. Lo que hizo fue mirar directamente al sargento Webb, sin que nadie se lo indicara, sin que Webb hubiera dicho una sola palabra, y pronunciar en un inglés perfectamente articulado, sin acento, sin vacilación, una frase que ninguno de los 6 hombres presentes olvidaría jamás. «Ya saben por qué estoy aquí». Nadie respondió. El silencio de la jungla, en ese momento, fue el tipo de silencio que pesa, que ocupa espacio físico, que te presiona contra el suelo. El niño se llamó Min, o al menos eso fue lo que dijo cuando finalmente le preguntaron. Solo Min, sin apellido, sin aldea, sin familia visible. La aldea detrás de él estaba vacía, no destruida, no abandonada con señales de prisa, simplemente vacía, como si sus habitantes hubieran decidido, de manera ordenada y tranquila, dejar todo exactamente en su lugar y marcharse sin mirar atrás. Los cuencos de arroz todavía estaban sobre las mesas. El fuego en el centro de una de las casas todavía tenía brasas. Webb tomó la decisión que cualquier sargento, en su situación, habría tomado. Se llevaron al niño. Lo que ocurrió durante las siguientes 72 horas nunca fue registrado en ningún informe oficial. Lo que sí existe, guardado durante décadas en el archivo personal de un analista de la CIA llamado Raymond Hoppe, es una serie de notas manuscritas, incompletas, con varias palabras tachadas y otras subrayadas 2 o 3 veces. Esas notas llegaron a manos de un periodista en 1997. El periodista murió antes de publicarlas. Sus archivos desaparecieron. Pero una copia de esas notas, una sola copia, sobrevivió. Y lo que describen no tiene ninguna explicación satisfactoria. Min habló durante 48 horas casi y sin pausa, no con el vocabulario de un niño, con la precisión de alguien que ha memorizado documentos, mapas, coordenadas. Los hombres del Equipo Cero, al principio pensaron que era un sensuelo, un niño entrenado para atraerlos, para entretenerlos mientras algo se preparaba. Webb ordenó reforzar el perímetro, ordenó rotación constante de guardia. Nada ocurrió. Nadie vino por el niño. Nadie parecía echarlo de menos. Y Min siguió hablando. Mencionó nombres. Nombres de operaciones que oficialmente no existían. Mencionó el nombre en clave de una misión que en ese momento estaba siendo planificada en Saigon. Una misión que ni siquiera había sido comunicada a las unidades de campo. Mencionó las coordenadas exactas de un depósito de municiones norvietnamita que los servicios de inteligencia llevaban semanas intentando localizar. Cuando Webb verificó esas coordenadas por radio, en código, sin mencionar la fuente, la respuesta que recibía horas después lo dejó sin habla. Las coordenadas eran correctas, exactas al metro. Fue en ese momento cuando Webb comprendió que el problema que tenía de manos era mucho más grande de lo que había calculado. Llamó a Hoppe. Hoppe llegó en helicóptero a las pocas horas, solo, sin escolta, algo
que Webb encontró inmediatamente extraño. Los hombres de la CIA no viajaban solos a zonas calientes. Nunca. Pero Jupe llegó solo. Y cuando vio al niño, lo que hizo tampoco fue lo que Webb esperaba. No hizo preguntas. Se sentó frente a Min, en silencio, durante varios minutos. Y simplemente lo observó. Y el niño lo observó a él. Dos personas evaluándose mutuamente con una intensidad que resultaba casi insoportable de presenciar. Finalmente, Jupe se levantó, se apartó y llamó a Webb. Necesito que nadie más hable con él. Nadie. A partir de ahora, solo yo. Webb era sargento. Jupe era CIA. Webb obedeció. Aunque algo en su interior le decía que estaba cometiendo un error que no podría revertir. Esa noche, mientras el resto del equipo dormía por turnos, Webb permaneció despierto. Desde su posición podía ver la tienda donde Jupe hablaba con Min, o más bien, donde escuchaba, porque eso fue lo que Webb observó durante horas a través de la tela abierta de la tienda. Jupe escuchaba, el niño hablaba, y Jupe tomaba notas con una urgencia que Webb nunca había visto en un hombre de inteligencia. Esos hombres estaban entrenados para mantener la calma, para no mostrar reacción. La mano de Jupe temblaba. Lo que nadie sabía en ese momento, lo que tardaría años en salir a la luz, de manera fragmentada e incompleta, era que Min no era el primer caso. Había habido otros. El primero había sido documentado en 1965. En una aldea al oeste de Danen, una niña de 9 años, que comenzaba a dar información sobre movimientos de tropas con una precisión sobrenatural, antes de que nadie pudiera investigarla seriamente. La aldea fue bombardeada. Accidente de coordinación, dijo el informe. Nadie sobrevivió. El segundo caso fue en 1966, en la provincia de Dindin. Un anciano, esta vez, que repetía en voz alta nombres de agentes encubiertos americanos operando en el norte. Nombres que no habían sido comprometidos por ninguna infiltración conocida. Nombres que simplemente aparecían en boca de ese anciano, como si los llevara dentro desde siempre. El anciano murió de causas naturales antes de ser trasladado, o eso decía el informe. Min era el tercero, y Min estaba vivo. Y hablaba. Y Jupe escuchaba. Lo que Webb no supo hasta después fue que Jupe había estado buscando exactamente esto, que había un programa clasificado muy por encima de cualquier cosa a la que Webb pudiera tener acceso, que llevaba años documentando estos casos. Un programa sin nombre oficial, solo un número de archivo. Y ese número de archivo aparecía en las notas de Jupe junto a una sola palabra que alguien, en algún momento posterior, había intentado tachar con tanta fuerza que había roto el papel. La palabra era receptor. Nadie explicó nunca qué significaba exactamente eso en ese contexto, pero las personas que más tarde leyeron esas notas, las pocas que tuvieron acceso a ellas, llegaron todas a la misma conclusión inquietante. El programa no estaba estudiando a niños que sabían cosas que no deberían saber. El programa estaba buscando niños que habían sido usados como contenedores, como dispositivos de almacenamiento, como si alguien o algo hubiera encontrado la manera de depositar información dentro de seres humanos, sin que esos seres humanos lo supieran, sin que eligieran serlo. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era obvia. Si Min era un receptor, ¿quién era el emisor? La respuesta, cuando llegó, no vino de ninguna investigación formal ni de ninguna agencia de inteligencia. Vino de Min mismo, la mañana del tercer día. Cuando Jupe finalmente le hizo la pregunta directa, Webb estaba lo suficientemente cerca como para escuchar la respuesta. La recordó palabra por palabra durante el resto de su vida. Min dijo: los que me llenaron ya no están, pero lo que me pusieron adentro todavía funciona. Y cuando se acabe, voy a olvidar todo, como si nunca hubiera pasado. Jupe preguntó cuándo se acabaría. Min miró hacia la jungla, hacia algún punto específico entre los árboles, que los demás no podían ver. Pronto, esa tarde llegaron otros helicópteros. Esta vez, con escolta, 3 hombres que no llevaban insignias, que no se presentaron, que hablaron exclusivamente con Jupe en voz demasiado baja para que nadie más pudiera escuchar. Webb vio cómo cargaban al niño en el helicóptero con una gentileza que le pareció casi elaborada, casi actuada. Min no puso resistencia, no lloró. Antes de entrar al helicóptero, giró la cabeza y miró directamente a Webb. No dijo nada,
Solo lo miro. El helicóptero despegó hacia el norte. Webb nunca volvió a ver a Min ni a Jupe. Intentó durante años encontrar algún rastro del caso en los archivos desclasificados, que comenzaron a aparecer en los años 80 y 90. Nada. El nombre en clave de la operación que Min había mencionado. Esa operación que estaba siendo planificada en Saigon. Nunca apareció en ningún documento público. El depósito de municiones que habían encontrado, gracias a las coordenadas del Nino, tampoco aparecía en los registros, como resultado de información de inteligencia. La fuente oficial era una inspección aérea de rutina. Alguien había borrado a Min de la historia. Pero la historia, como suele ocurrir, encontró la manera de resistir. En 1989, un exanalista de la CIA llamado David Carve publicó un libro de memorias, en el que mencionaba, de manera oblicua, un programa de investigación había existido entre 1964 y 1970, y uno en el sudeste asiático. No daba nombres. No daba fechas exactas, pero describía el objetivo del programa con suficiente detalle como para que cualquiera que hubiera estado cerca de esos eventos pudiera reconocer de qué estaba hablando. Carve describía niños, siempre niños o ancianos, que de manera espontánea comenzaban a producir información clasificada que no habían podido obtener por medios normales. Describía los intentos de la agencia por entender el mecanismo, y describía, con una honestidad que sorprendió a quienes lo conocían, el fracaso total de esos intentos. El libro vendió muy poco. Fue reseado brevemente. Medias publicaciones académicas especializadas en historia de la inteligencia. Pasó sin pena ni gloria. 2 semanas después de su publicación, David Carve fue encontrado muerto en su apartamento de Arlington. Ataque cardíaco, dijeron los médicos. Tenía 53 años y, según todos los que lo conocían, un corazón perfectamente sano. Su editor recibió una llamada 2 días después de la muerte de Carve. El interlocutor no se identificó. Le preguntó si existían copias adicionales del manuscrito original. El texto completo antes de las ediciones que había realizado el propio Carve antes de la publicación. El editor dijo que no. La llamada terminó. El editor, muchos años después, admitió en privado que sí había una copia, que nunca la habían legado porque tenía miedo, y que había leído suficiente de ese manuscrito, no editado como para entender por qué Carve había eliminado ciertas partes antes de publicar. Lo que estaba en esas partes eliminadas involucraba fechas, ubicaciones, y un nombre que el editor había buscado en los archivos públicos y había encontrado. Pero no donde esperaba encontrarlo. Lo había encontrado en una lista de nacimientos, en un hospital de Danen, correspondiente a 1961, un niño nacido de padres desconocidos, registrado simplemente como Min, adoptado por una familia de la provincia de Quang cuando tenía aproximadamente 2 años. Si ese niño tenía ahora algo más de 20 años, si había sobrevivido la guerra, y lo que vino después, si seguía existiendo en alguna parte del mundo. El editor no tenía manera de saberlo, pero sabía que el apellido que había sido anotado como referencia ese registro de adopción, el apellido de la familia que lo había recogido. Ese apellido aparecía también en uno de los documentos que Carve había eliminado del manuscrito. Aparecía en el contexto de algo que Carve llamaba el protocolo de cierre, el proceso que el programa utilizaba cuando un receptor llegaba al final de su ciclo útil, cuando la información que había sido depositada dentro de ese ser humano se había agotado completamente. Carve escribía, en ese fragmento que nunca llegó a publicarse, que el protocolo de cierre no era tan simple como habían pensado al principio, que los receptores no simplemente olvidaban, que el proceso era más complicado que eso, que había casos documentados de receptores que habían llegado al final de su ciclo y habían comenzado a cambiar, a funcionar de manera diferente, como si el espacio que había quedado vacío después de que la información se agotara hubiera sido llenado con otra cosa. Carve no especificaba con qué, y hay, en ese punto exacto. El manuscrito que el editor había leído terminaba abruptamente, no con una conclusión, no con una frase final, solo con una oración a medias, interrumpida en mitad de una palabra, como si alguien hubiera dejado de escribir de repente, o como si algo se lo hubiera impedido. Webb, por su parte, siguió buscando durante años. Era el tipo de hombre que no podía soltar algo cuando lo había agarrado. Se jubiló del ejército en 1975,
Trabajó como guardia de seguridad en Atlanta, durante casi una década. Y dedicaba cada hora libre a rastrear cualquier hilo que pudiera estar conectado a lo que había visto en Country. No había internet todavía. Había cartas, había llamadas telefónicas, había viajes en coche a archivos públicos en Washington, en Richmond, en Boston. Había conversaciones con ex soldados que a veces recordaban algo útil y más frecuentemente no recordaban nada, o no querían hablar. Fue en 1983, en una reunión de veteranos, en Nashville, donde Webb encontró algo. No mucho, un fragmento, pero los fragmentos, en este tipo de investigaciones, son todo lo que existe. Un ex médico del ejército, un hombre llamado Pites, que había trabajado en una instalación médica móvil cerca de la frontera con Laos, entre 1968 y 1969. Le contó a Webb que en alguna ocasión había recibido a un paciente inusual, un niño, no herido, sano, pero acompañado por dos hombres civiles que habían pedido que el niño fuera examinado con un protocolo específico que Pites había encontrado raro porque ese protocolo no era médico, era neurológico. Un conjunto de pruebas de respuesta cognitiva que Pites nunca había visto en ese tipo de contexto. Pruebas que, en su experiencia, se utilizaban para evaluar pacientes con ciertos tipos de daño cerebral o con condiciones del desarrollo. Pites le había preguntado a uno de los hombres civiles qué exactamente estaban buscando. El hombre había dicho: queremos saber si todavía está recibiendo. Pites no había entendido qué significaba eso, y nadie se lo había explicado. El niño había sido examinado. Los resultados habían sido tomados por los hombres civiles, y los tres habían partido. Pites no había pensado mucho más en ello, hasta que, años después, en Nashville, escuchó a Webb describir lo que había presenciado en Country. Y algo hizo clic en su memoria. El niño que él había examinado, le dijo a Webb. Tenía unos 7 u 8 años, delgado, ojos oscuros, no hablaba durante el examen, miraba a los hombres a su alrededor con esa misma expresión que Webb había descrito. Esa expresión de conocimiento inapropiado, de calma que no correspondía. Y cuando Pites había terminado el examen, y le había dado al niño un vaso de agua, el niño había dicho algo en voz baja. Pites había tenido que pedirle que lo repitiera. El niño había dicho: todavía falta mucho. No había contexto para esa frase. No había pregunta previa a la que pudiera estar respondiendo. Era simplemente una afirmación flotando en el aire de esa tienda médica, pronunciada por un niño que nadie había interrogado sobre nada relevante. Todavía falta mucho. Webb y Pites hablaron durante horas esa noche en Nashville. Intentaron reconstruir la cronología. Si el niño que Pites había examinado era el mismo que Webb había encontrado en Country, y las descripciones coincidían con suficiente precisión como para que ambos lo creyeran probable, entonces Min había sido trasladado hacia el norte, hacia la frontera con Laos, y había seguido siendo utilizado por el programa durante al menos varios meses, más después del episodio en la aldea Basia. Todavía falta mucho. No era una respuesta, era un informe de estado, lo que Min estaba comunicando, si es que había querido comunicar algo, era que el proceso no había terminado, que seguía teniendo información dentro, que el depósito no se había agotado, lo cual significaba que lo que vino después, lo que ocurrió cuando finalmente se agotó, era algo que nadie había documentado, nadie que hubiera hablado después, al menos. Webb murió en 1998, sin haber encontrado la respuesta que buscaba, pero antes de morirle, me entregó a su hijo una caja de cartón llena de papeles, correspondencia, fotocopias de documentos parcialmente borrados y notas escritas a mano durante décadas. Le dijo que no lo obligaba a hacer nada con eso, que lo guardara o lo quemara, lo que prefiriera. El hijo de Webb, un hombre llamado Daniel, no lo quemó, lo guardó durante años sin abrirlo, hasta que en 2003, por razones que él mismo describe como difíciles de explicar, sintió la necesidad de abrirlo y empezar a leer. Daniel Webb no tenía ninguna formación en inteligencia ni en historia militar. Era ingeniero, pero era meticuloso. Y lo que encontró en esa caja lo mantuvo ocupado durante los siguientes 10 años de su vida. Organizó los documentos, los digitalizó, contactó a exsoldados, a investigadores académicos, a periodistas, construyó, fragmento por fragmento, la historia más completa
que se había ensamblado jamás, sobre lo que su padre había llamado el asunto Min. Fue Daniel quien encontró la conexión con la Unión Soviética. No era obvia, estaba enterrada en la correspondencia entre su padre y un ex analista del Departamento de Estado que había trabajado en la embajada en Bangkok durante la guerra. Ese analista, ya anciano cuando Daniel lo contactó, recordaba haber recibido, en alguna ocasión, un informe que había llegado por canales inusuales. No a través de la CIA, sino a través del Departamento de Estado. Lo cual ya de por sí era irregular. El informe mencionaba actividad soviética de inteligencia en Vietnam del Norte que no correspondía a los patrones habituales de apoyo militar. No era armamento. No era logística. Era algo que el informe describía, con una vaguedad que el analista había encontrado irritante, incluso en el momento de leerlo. Como investigación experimental en población local. Investigación experimental. El analista no había dado más importancia al informe porque en aquella época había demasiado ruido. Demasiada información cruzada y contradictoria. Y esa frase en particular no tenía suficiente especificidad como para generar una acción concreta. Lo había archivado y lo había olvidado. Pero Daniel Webb no lo olvidó. Buscó en los archivos soviéticos desclasificados después del fin de la Guerra Fría. Era una tarea enorme, parcialmente digitalizada, parcialmente en ruso. Y Daniel no leía ruso. Contrató a un traductor. Estuvo buscando durante meses. Y encontró algo que no esperaba encontrar. Algo que estaba en un archivo que no tenía nada que ver con Vietnam. Un archivo sobre un programa de investigación psicológica que había sido llevado a cabo en la Unión Soviética entre finales de los años 50 y mediados de los 70. El programa tenía un nombre en ruso que el traductor rindió al inglés como transferencia directa. Y su objetivo declarado, en los documentos más antiguos del archivo, era investigar si era posible implantar información en seres humanos, sin su conocimiento o consentimiento, utilizando técnicas que los documentos describieran como estimulación de alta frecuencia del sistema nervioso central durante periodos críticos del desarrollo neurológico. El periodo crítico del desarrollo neurológico en seres humanos ocurre, en gran medida, en la infancia temprana. Daniel leyó eso 3 veces antes de poder continuar. Los documentos del programa Transferencia Directa eran técnicamente densos y en gran parte incomprensibles sin formación especializada. Pero algunos fragmentos eran perfectamente claros. Había habido pruebas. Había habido sujetos. Los sujetos habían sido niños en su mayoría, seleccionados por criterios que los documentos no especificaban con claridad, pero que incluían ausencia de vínculos familiares estables y acceso garantizado durante periodos prolongados. Los resultados de las pruebas iniciales habían sido descritos como no concluyentes pero prometedores. Las pruebas de segunda fase, realizadas entre 1963 y 1967, habían sido descritas como exitosas en un porcentaje significativo de casos. Y entonces los documentos terminaban, no gradualmente, no con un informe de cierre o una conclusión. Terminaban en un punto específico del tiempo, como si alguien hubiera dejado de escribir, como si el programa hubiera sido interrumpido de repente o los registros hubieran sido purgados. El último documento del archivo llevaba una fecha, noviembre de 1967, 3 meses antes de que el sargento Webb encontrara a Min en el borde de una aldea vacía en la provincia de Quang Tri. Daniel Webb pasó varios días pensando en eso, pensando en lo que significaba la secuencia, si los soviéticos habían estado realizando ese tipo de pruebas, si habían conseguido lo que los documentos sugerían que habían conseguido, y si en noviembre de 1967 habían cerrado el programa o transferido sus resultados a otra instancia. Entonces lo que había llegado a Quang Tri en febrero de 1968 podría ser exactamente lo que parecía, un resultado, un producto terminado. Alguien, o algún grupo de personas, había decidido que la manera más eficiente de transmitir cierto tipo de información altamente clasificada a ciertos destinatarios era depositarla en un niño que cruzaría líneas enemigas sin levantar sospechas, que sería recogido por el lado receptor, y que entregaría esa información de manera que resultaría imposible de rastrear hasta su origen real. No era un espía, era un mensaje con piernas. Pero eso generaba una pregunta que Daniel no podía resolver con los documentos que tenía. Una pregunta que lo mantuvo despierto durante muchas noches,
Si Min había sido enviado por los soviéticos a través del territorio norvietnamita, hacia el sur, hacia las líneas americanas, la información que llevaba dentro debería haber beneficiado a los soviéticos o a sus aliados. Pero la información que Min había entregado, las coordenadas del depósito de municiones, los nombres de operaciones clasificadas americanas, era información que danaba a los americanos, que los exponía, que los debilitaba, a menos que Min no hubiera sido enviado por los soviéticos hacia el sur, a menos que los soviéticos hubieran enviado a Min hacia el norte, a menos que alguien en el lado americano hubiera recibido al Nino, hubiera entendido exactamente lo que era, y hubiera tomado la decisión de aprovecharlo, sin revelar la fuente, de extraer la información que el Nino llevaba dentro y usarla, no para entender al enemigo, sino para algo completamente diferente, para alimentar una guerra que ciertos sectores tenían interés en prolongar, para tomar decisiones que en el papel parecían basadas en inteligencia de campo, pero que en realidad habían sido tomadas porque un niño de 7 años había llegado caminando desde la jungla con datos precisos en la cabeza. Daniel escribió eso en sus notas, y luego lo tachó. Lo volvió a escribir, lo volvió a tachar. Era demasiado. Era el tipo de conclusión que podía destruir a una persona si la pronunciaba en voz alta sin pruebas sólidas. Pero había una cosa que no podía tachar. Una cosa que estaba en los documentos con suficiente claridad como para no requerir interpretación. El archivo soviético del programa Transferencia Directa incluía CAS, y al final, una lista. Era una lista numerada de algo que los documentos llamaban unidades de campo. Cada unidad tenía un código alfanumérico. La mayoría de las unidades tenía anotada una fecha de activación y una fecha de desactivación. Pero había 3 unidades en la lista que solo tenían fecha de activación, sin fecha de desactivación. Solo un espacio en blanco, donde debería haber estado esa información. La unidad número 17 de esa lista tenía como fecha de activación enero de 1961. Un niño nacido en Danén, registrado como Min, adoptado por una familia de Country cuando tenía aproximadamente 2 años. 2 años después de enero de 1961. La unidad 17 no tenía fecha de desactivación. Daniel buscó las otras 2 unidades sin fecha de desactivación. Buscó los códigos en otros archivos, en otras fuentes. Con la ayuda de su traductor y de un investigador académico especializado en historia de la inteligencia soviética, que había mostrado interés en el trabajo de Daniel, encontraron referencias parciales, fragmentos, lo suficiente como para trazar un esbozo de lo que podría haber sido la trayectoria de esas otras 2 unidades. Una había operado en el sureste asiático, como Min, y había desaparecido del registro en 1966, coincidiendo con una precisión resultaba difícil de atribuir a la casualidad, con la fecha de la operación de bombardeo que había destruido la aldea al oeste de Danén, donde una niña de 9 años había comenzado a hablar de manera inexplicable. La otra unidad era diferente. Sus referencias no la situaban en Vietnam, la situaban mucho más al oeste, en Europa, en Alemania Occidental, específicamente en los alrededores de Frankfurt, entre 1969 y 1971. Y las referencias a esa unidad, a diferencia de las demás, no estaban en archivos militares ni en documentos de inteligencia, estaban en registros médicos de una clínica psiquiátrica. El investigador académico que ayudaba a Daniel fue quien los encontró, y fue quien le explicó a Daniel lo que significaban, con una calma profesional que Daniel encontró admirable dado el contenido de lo que estaba describiendo. La clínica había tratado a un paciente durante aproximadamente 18 meses, entre 1969 y 1971. El paciente era un adolescente de origen asiático, que había llegado a Alemania sin documentación bajo circunstancias que los registros no explicaban. El adolescente sufría de un cuadro que los médicos habían diagnosticado inicialmente como esquizofrenia paranoide, pero el progreso de la enfermedad no correspondía a ningún patrón conocido de esa condición. El paciente alternaba periodos de completa lucidez con episodios, durante los cuales producía en alucinaciones o delirios aparentes información técnicamente específica sobre una variedad de temas que los médicos habían catalogado como contenido delirante, sin ninguna base en la realidad, hasta que uno de los médicos, por razones que los registros
no especificaban. Había decidido verificar una de esas afirmaciones, y había descubierto que era verdad. El médico había escrito una nota en el expediente, una sola línea, en letra apretada y pequeña. Al margen de la página, donde estaba el diagnóstico, la nota decía: este paciente no está delirando, está vaciándose. La misma imagen que había usado el propio Min, la información que había sido depositada dentro. Cuando se acabe, voy a olvidar todo. El adolescente en la clínica de Frankfurt había dejado de producir ese tipo de contenido a principios de 1971. Los médicos habían notado el cambio. Habían anotado que el paciente parecía más tranquilo, más vacío en cierto sentido, menos agitado. Habían interpretado eso como una mejoría. 3 semanas después de que ese cambio fuera anotado en el expediente, el paciente había desaparecido de la clínica, sin alta médica, sin documentación de salida. Simplemente había dejado de estar ahí una mañana. Y nadie había podido explicar cómo había salido ni hacia dónde había ido. El investigador académico le dijo a Daniel que había intentado rastrear al paciente después de esa fecha, que había buscado en registros de otros hospitales, en archivos de policía, en bases de datos de personas desaparecidas. No había encontrado nada, lo cual el investigador señaló con cuidado. Era en sí mismo una forma de información. Las personas no desaparecen completamente, siempre dejan algún rastro, a menos que alguien se tome el trabajo específico de borrar ese rastro, y borrarlo. Bien, Daniel escuchó eso, y pensó en Min, en el helicóptero que había partido hacia el norte, en Raymond Hope, que había viajado solo a una zona caliente porque sabía exactamente lo que iba a encontrar, y no quería testigos, en el libro de David Carve, que había vendido muy poco, y cuyo autor había muerto 2 semanas después de su publicación. Pensó en su padre, el sargento Ware, que había pasado 20 años buscando respuestas, y había muerto sin encontrarlas, pero que había guardado los papeles, que le había dado la caja a Daniel en lugar de quemarla, como si hubiera sabido que la búsqueda no había terminado, como si hubiera sabido que era necesario que continuara. Daniel publicó parte de su investigación en 2011, en un artículo largo, en una revista especializada en historia de la inteligencia durante la Guerra Fría. El artículo no nombraba a Min directamente, porque Daniel no tenía suficientes pruebas para vincular al Nino del registro de nacimientos en Danen con el Nino de Country con una certeza que resistiera a Larry Bichan, pero describía el programa soviético con detalle suficiente, describía el patrón de los casos, describía la secuencia de eventos que su padre había vivido, sin poder entender. El artículo recibió atención moderada en círculos académicos. Algunos colegas del investigador que había ayudado a Daniel lo citaron en trabajos propios. Nadie lo atacó, nadie lo cuestionó seriamente. Simplemente fue absorbido por el enorme volumen de historia que ya existía sobre ese conflicto y sobre ese periodo de la Guerra Fría, y fue olvidado por la mayoría, excepto por una persona. Una persona que había leído el artículo en 2012 en una biblioteca universitaria de Hanoi, y que había permanecido inmóvil durante varios minutos después de terminar de leerlo, mirando la página sin ver nada en particular, con una expresión que el estudiante sentado a su lado habría descrito, si alguien se lo hubiera preguntado, como de reconocimiento, no de sorpresa, de reconocimiento, como si estuviera leyendo algo que ya sabía, algo que había citado dentro de él durante mucho tiempo, guardado en un lugar al que no había podido acceder directamente, y que ahora, desde afuera, desde las palabras de otra persona, encontraba finalmente una forma de nombrarse a sí mismo. Esa persona tenía aproximadamente 50 años en 2012. Había nacido en Danen, según los documentos que tenía. Aunque los documentos más antiguos que podía rastrear correspondían a una adopción en Country cuando tenía alrededor de 2 años. No recordaba nada de antes de esa adopción. No recordaba nada con claridad de los primeros años con su familia adoptiva. Sus recuerdos comenzaban, de manera firme y detallada, alrededor de los 10 años. Lo que había antes era niebla. Nunca había entendido por qué. Había vivido una vida normal, o lo que desde afuera parecía una vida normal. Había estudiado, había trabajado, había tenido relaciones, amigos, rutinas. Pero siempre había habido algo difícil de nombrar. Una sensación de que cierta parte de él no le pertenecía. De que había algo depositado en su interior que él no había puesto ahí,
y que tampoco había podido sacar. Esa sensación había ido disminuyendo con los años. Se había vuelto menos intensa, menos presente, hasta que a cierta altura, que no sabía datar con precisión, pero que ubicaba en algún momento de su adultez temprana, había dejado de sentirla completamente, como si algo se hubiera vaciado. Leyendo el artículo de Daniel Webb, esa biblioteca de Hanoi, esa persona, cuyo nombre no importa porque él nunca habló públicamente de esto, y nunca lo haría, comprendió por primera vez que la sensación había tenido un nombre, que había tenido un origen, que no había sido producto de su imaginación y de alguna perturbación psicológica que nadie había detectado, que había sido real. Se quedó en la biblioteca hasta que cerraron. Volvió al día siguiente. Buscó el artículo de Carve, que encontró en una base de datos de publicaciones descatalogadas. Buscó el nombre de Raymond Hoppe, que aparecía en algunos documentos desclasificados de la CIA de finales de los 70 relacionados con programas de investigación psicológica. Buscó el nombre del sargento Webb, que encontró en una lista de veteranos de Vietnam publicada por una asociación americana. Webb había muerto en 1998. Hoppe había muerto en 1985. Infarto. Carve había muerto en 1989. Infarto. Esa persona, en la biblioteca de Hanoi, contó los infartos y pensó cosas que no quería pensar. Luego pensó en otra cosa. Pensó en el artículo de Daniel y en la caja de cartón que Marques Webb le había dado a su hijo antes de morir. Pensó en que Daniel Webb probablemente seguía buscando, o al menos había seguido buscando, hasta la fecha de publicación del artículo. Pensó en que Daniel era el único, y lo que podía llevar a algún lugar, que no fuera un callejón sin salida. Buscó a Daniel Webb en Internet. Lo encontró. Tenía una dirección de correo electrónico asociada a una universidad americana, donde había dado algunas conferencias sobre historia de la inteligencia. Durante 3 días, esa persona en Hanoi escribió un correo electrónico, y lo borró. Lo volvió a escribir, y lo volvió a borrar. No sabía cómo empezar. No sabía qué decir. No sabía si decir algo era seguro. No sabía si había alguna forma de que esta historia terminara bien para alguien que decidía meterse en ella de lleno. Al 4.º día, mando el correo. Decía solamente: creo que soy la persona que usted ha estado buscando. Y creo que aún hay cosas que ninguno de los dos sabemos. Daniel Webb respondió en menos de 1 hora. Lo que se dijeron después, en esa correspondencia que duró varios meses, es algo que Daniel nunca ha compartido públicamente. Lo que sí ha dicho, en conversaciones privadas con el investigador académico que lo había ayudado a nosotras, es que lo que aprendí de esa correspondencia cambia algunas de sus conclusiones anteriores, que ciertas cosas que había asumido eran correctas, resultaron ser incorrectas, y que ciertas cosas que había descartado por carecer de suficiente evidencia resultaron, en la luz de lo que esa persona le contó, ser las únicas cosas ciertas en toda la historia. Pero hay una cosa específica que Daniel ha mencionado en esas conversaciones privadas, con suficiente consistencia como para que el investigador la recuerde con claridad. Una cosa que esa persona le había contado sobre la noche del 3.er día en Country, sobre lo que había ocurrido. Después de que Hoppe le preguntara hacia dónde miraba, cuando miró hacia la jungla, y dijo pronto, sobre lo que había visto entre los árboles. Había visto a alguien, un hombre, de pie entre los árboles, perfectamente inmóvil, que lo miraba. No un soldado, no por el tipo de ropa, un hombre que simplemente estaba ahí, en la jungla, mirando hacia el Nino, con una expresión que el Nino había leído, de alguna manera que no podía explicar. Como de disculpa, como si ese hombre supiera exactamente lo que le habían hecho, como si hubiera estado ahí para verlo cuando ocurrió, al principio, cuando el Nino era todavía demasiado pequeño para recordarlo, y hubiera venido ahora, después de todos esos años, solo para estar presente en el final, para ser testigo. El Nino había querido llamar la atención de Webb hacia ese hombre, había querido señalarlo, pero algo lo había detenido, un instinto, o algo más que un instinto. Le decía que si lo señalaba, ese hombre desaparecería, que era necesario que ese hombre permaneciera donde estaba, oculto, invisible para todos, excepto para el Nino, que era el único que parecía poder verlo. Cuando el helicóptero despegó, el Nino había girado para mirar hacia los árboles una última vez. El hombre todavía estaba ahí, seguía mirando, y en el momento exacto en que el helicóptero ganó altura suficiente como para que los árboles quedaran por debajo, el Nino vio al hombre hacer algo
que lo había acompañado durante todos los años que siguieron, que lo había visitado en sueños, que había regresado una y otra vez, sin que pudiera entender su significado, hasta que leyó el artículo en la biblioteca de Hanoi. El hombre había puesto una mano sobre su propio pecho, sobre su corazón, y había inclinado la cabeza, no como una señal de despedida. Daniel, cuando escuchó eso, tuvo que sentarse y estar en silencio un momento antes de poder responder, porque él había visto ese gesto antes, lo había visto descrito, con palabras ligeramente diferentes, pero con el mismo significado esencial, en uno de los documentos del archivo soviético, en una nota al margen, escrita con una letra diferente a la del texto principal, que el traductor había renderizado, con una cierta vacilación porque el término en ruso tenía connotaciones que eran difíciles de trasladar directamente. El término se usaba para describir el gesto que un artesano hacía frente a su obra terminada, no de orgullo, no de satisfacción, algo más complejo que eso, el reconocimiento de que lo que había sido creado ya no le pertenecía, de que había tomado vida propia, de que la relación entre el creador y la creación había llegado a su punto de separación definitiva. El hombre entre los árboles había sido el creador, y acababa de despedirse de su obra. Lo que eso significaba exactamente, ¿qué tipo de creación era posible en un niño de 2 años? ¿Quién había dado la orden? ¿Cuántas personas habían estado involucradas? ¿Qué había ocurrido con las otras 2 unidades sin fecha de desactivación? ¿Qué era exactamente lo que había quedado en esa persona después de que la información se vaciara? ¿Y si ese vacío había sido llenado con algo más? Todo eso son preguntas que no tienen respuesta documentada. Todo eso son preguntas que permanecen abiertas, como las otras unidades en la lista, sin fecha de desactivación, sin cierre, sin final registrado, solo la activación, solo el comienzo, y en algún lugar del mundo, en este momento. Esas 2 unidades que no tienen fecha de desactivación podrían estar haciendo exactamente lo que Mina había hecho. Podrían estar sentadas en alguna piedra, en el borde de algún lugar que no aparece en ningún mapa, mirando hacia el horizonte con una calma que no corresponde, esperando a que alguien se acerque lo suficiente, esperando ser encontradas, porque eso es lo que hacen los receptores, esperan.